Bienvenidos a leerciencia.net. En este video se desarrollan 4 ejercicios de la ley de senos o teorema del seno. Antes de ir con el video, los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. Además, los invito a leer el material complementario cuyo enlace está en la descripción del video. El teorema del seno es una herramienta que se utiliza para resolver triángulos diferentes a los triángulos rectángulos, cuando se conoce un ángulo, su lado opuesto y otro valor cualquiera del triángulo, por ejemplo, otro ángulo u otro lado. El enunciado de la ley de senos dice que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Es decir, que el lado A es proporcional al seno del ángulo A, que el lado B es proporcional al seno del ángulo B y que el lado C es proporcional al seno del ángulo C. La expresión resultante es lo que se conoce como la fórmula de la ley de senos o fórmula del teorema del seno. Veamos cómo se aplica en los siguientes ejercicios. El primer ejercicio nos pide resolver el siguiente triángulo. Para aplicar la ley de senos, el ejercicio nos debe dar por lo menos el valor de uno de los lados y el valor de su ángulo opuesto, además de cualquier otro valor del triángulo. Para resolver el ejercicio, lo primero que hacemos es comparar cada ángulo con su lado opuesto para saber con qué información se cuenta. En este caso, si se parte del ángulo A por la mitad del triángulo, lo que está al otro lado es el lado A, que en este caso vale 10. Si se parte del ángulo B por la mitad del triángulo, lo que hay al otro lado es el valor del lado B. Y asimismo, al partir del ángulo C, lo que está al otro lado es el valor del lado C, que en este caso es uno de los valores que se debe calcular. El siguiente paso es comparar la información en el triángulo con la fórmula de la ley de senos para saber cuál de sus términos tiene datos completos. Por ejemplo, si se observa el primer término, se conoce el valor de A, pero no se conoce el valor del ángulo A. En el término de la mitad se conoce el valor de B, que es 11, y se conoce el ángulo B, que es de 45 grados. Por lo tanto, este término será el punto de partida para calcular las demás incógnitas del triángulo. Entonces, se toma este término y se reemplazan sus valores. Se escribe el valor de B, que es 11, y abajo el seno del ángulo B, que es el seno de 45 grados. Este término se iguala con alguno de los términos restantes que tenga por lo menos un valor. En este caso conocemos el valor de A, que es 10, sobre el seno de A, que no lo conocemos. Ahora se procede a calcular el seno de A. El seno de A será igual a 10 por el seno de 45 dividido entre 11. Al hacer los cálculos se tiene que el seno de A es igual a 0.6428. Y al aplicar el inverso de la función seno, seno a la menos 1 de 0.6428 es igual a 40 grados. Por lo tanto, el ángulo A equivale a 40 grados. Una vez hallado el ángulo A, se procede a calcular el ángulo C. El tercer ángulo es fácil de calcular si se tiene en cuenta que en cualquier triángulo los ángulos suman 180 grados. Por lo tanto, el valor de C es igual a 180 menos la suma de los dos ángulos que ya se conocen. Así que el valor del ángulo C es 95 grados. Para continuar, se escribe el término cuyos valores se conocen desde el principio. B, que es igual a 11, sobre el seno de B, que es el seno de 45.
y se compara con el término que tiene la incógnita que se va a calcular. En este caso se escribe C, que no se conoce, sobre el seno de C, que es el seno de 95 grados. Para despejar el valor de C, se multiplica 11 por el seno de 95 y se divide entre el seno de 45. Al hacer las operaciones se tiene que el valor del lado C es igual a 15.49. Aquí ya se ha resuelto el triángulo y se conocen sus tres lados y sus tres ángulos. Vamos al siguiente ejercicio. El segundo ejercicio dice así: una torre se mantiene en equilibrio mediante dos cuerdas como muestra la figura. La cuerda B tiene un ángulo de elevación de 55 grados y la cuerda A tiene una longitud de 42.56 metros. Además, la distancia entre los puntos donde se fijan las cuerdas es de 45 metros. ¿Cuál es el ángulo de elevación de la cuerda A? ¿Qué ángulo forman las cuerdas en la parte superior de la torre? ¿Cuál es la longitud de la cuerda B? Para resolver el ejercicio, como se dijo en el ejercicio anterior, lo primero que se hace es comparar los datos en el triángulo con la fórmula de la ley de senos. Si observamos el primer dato, se conoce el valor del lado A, que es 42.56 metros, y el valor del ángulo A, que es 55 grados. Por lo tanto, este término es el punto de partida para calcular las demás variables. Lo primero que se hace es reemplazar sus valores. Entonces, A es igual a 42.56 sobre el seno de A, que es el seno de 55 grados. Este término se compara con uno de los dos términos que tenga por lo menos uno de sus datos. Si observamos el segundo término, nos damos cuenta que no tenemos ni el valor del lado B ni el valor del ángulo B. Ahora, si observamos el tercer término, nos damos cuenta que tenemos el valor del lado C, que es 45 metros, y desconocemos el ángulo C. Por lo tanto, se escribe como está seno de C. Y se procede a calcular esta incógnita. El seno de C es igual a 45 por el seno de 55 grados dividido entre 42.56. Al hacer las operaciones se tiene que el seno de C es igual a 0.8661. Y al aplicar el inverso de la función seno, seno a la menos 1 de 0.8661, tenemos que el ángulo C es igual a 60 grados. Una vez calculado el ángulo C, se procede a calcular el ángulo B. El tercer ángulo es fácil de calcular teniendo en cuenta que en cualquier triángulo los tres ángulos suman 180 grados. Por lo tanto, el valor del ángulo B es igual a 180 menos la suma de los dos ángulos que ya se conocen. Al hacer las operaciones se tiene que el ángulo B equivale a 65 grados. Para hallar la longitud del cable B, que es lo que hace falta, se escriben los datos del término cuyos valores se conocen desde el comienzo, es decir, A, 42.56, sobre el seno de A, que es el seno de 55, y se compara con el término que tiene la variable que se va a calcular. Se escribe B, cuyo valor no se conoce, sobre el seno de B, que es el seno de 65 grados. El valor de B es igual a 42.56 por el seno de 65 dividido entre el seno de 55. Al hacer las operaciones se tiene que el valor de B es igual a 47.08 metros. Esa será la longitud del cable B. En conclusión, las respuestas al ejercicio son: el ángulo de elevación de la cuerda A es de 65 grados.
El ángulo que forman las cuerdas en la parte alta de la torre es de 60 grados y la longitud de la cuerda B es de 47.08 metros. Hasta aquí el segundo ejercicio. Vamos al tercero. El tercer ejercicio también nos pide resolver un triángulo, pero a diferencia de los ejercicios anteriores, ahora nos dan dos ángulos y un lado. Así que para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que se hace es hallar el tercer ángulo. Como ya habíamos dicho, el tercer ángulo se halla fácilmente si tenemos en cuenta que en cualquier triángulo los tres ángulos suman 180 grados. Por lo tanto, el ángulo C, que es el que hace falta, es igual a 180 menos la suma de los dos ángulos que ya se conocen. En conclusión, el valor del ángulo C es de 85 grados. A continuación se comparan los datos del triángulo con la fórmula de la ley de senos para saber cuál de los tres términos tiene datos completos. Y rápidamente nos podemos dar cuenta que en el caso del primer término no tenemos el valor de A, en el segundo término no tenemos el valor de B, pero en el tercer término sí tenemos el valor del lado C, que es 5 centímetros, y el valor del ángulo C, que es 85 grados. Así que este término será el punto de partida para calcular las otras variables que hacen falta, que son el lado A y el lado B. Tomamos el término que tiene los datos completos y reemplazamos los datos. Entonces, el valor de C, que es 5 centímetros, sobre el seno de C, que es el seno de 85 grados, será igual a A, que no lo conocemos, sobre el seno de A, que es el seno de 40 grados. Para calcular A se multiplica 5 por el seno de 40 y se divide entre el seno de 85. Por lo tanto, la longitud del lado A es de 3.22 centímetros. Para calcular el lado B se escriben los datos del término que se conoce desde el comienzo, es decir, C, que es 5 centímetros, sobre el seno de C, que es el seno de 85 grados, y se compara con B, que no lo conocemos, sobre el seno de B, que es el seno de 55 grados. El valor de B será igual a 5 por el seno de 55 grados dividido entre el seno de 85 grados. Al hacer las operaciones se tiene que la longitud del lado B es igual a 4.11 centímetros. En este punto ya se conocen el valor de los tres ángulos y el valor de los tres lados. Por lo tanto, el triángulo ha sido resuelto. Vamos al cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio dice así: un avión es detectado al mismo tiempo por dos radares que están separados 3.000 kilómetros. El ángulo de elevación de la señal del primer radar es de 35 grados y el ángulo entre las señales percibidas por el avión es de 105 grados. ¿Cuáles son las distancias del avión a cada uno de los radares? En este caso nos están pidiendo encontrar el valor del lado A, que es la distancia de uno de los radares al avión, y el valor del lado B. Como el ejercicio nos da dos ángulos, el primer paso será hallar el tercer ángulo, teniendo en cuenta que en cualquier triángulo los ángulos suman 180 grados. Por lo tanto, el ángulo B es igual a 180 menos la suma de los dos ángulos que ya se conocen. Al hacer las operaciones tenemos que el ángulo B es igual a 40 grados. Una vez calculado el ángulo B, se comparan la información en el triángulo con la fórmula de la ley de senos para saber cuál de los tres términos tiene datos completos. En el primer caso hace falta el valor del lado A, en el segundo caso hace falta el valor del lado B, pero
al observar el tercer término, nos damos cuenta que tenemos el valor del lado C, que son 3.000 kilómetros, y el valor del ángulo C, que son 105 grados. Este término será, por lo tanto, el punto de partida para calcular las distancias A y B, que es lo que me pide el ejercicio. Tomamos entonces el tercer término y reemplazamos los valores. C, que es 3.000 kilómetros, sobre el seno de C, que es el seno de 105 grados. Y lo comparamos con A, que no lo conocemos, sobre el seno de A, que es el seno de 35 grados. El valor de A es entonces igual a 3.000 por el seno de 35 dividido entre el seno de 105. Al hacer las operaciones se tiene que la distancia A es igual a 1.781.43 kilómetros. Para hallar la distancia B, se escribe el término cuyos valores se conocen desde el comienzo, es decir, el valor de C, que son 3.000 kilómetros, sobre el seno del ángulo C, que es el seno de 105 grados, y se compara con B, que no se conoce, sobre el seno del ángulo B, que es el seno de 40 grados. B es igual a 3.000 por el seno de 40 dividido entre el seno de 105 grados. El valor de B es igual a 1996.38 kilómetros. Hasta aquí el ejercicio ha sido resuelto. La distancia entre el primer radar y el avión es de 1.781.43 kilómetros y la distancia desde el segundo radar al avión es de 1996.38 kilómetros. Hasta aquí el video de la ley de senos. Espero que los ejercicios sean claros y sean de utilidad. Les reitero la invitación a suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.